¿Qué ocurre cuando la imagen deja de ser solo una representación y se convierte en un espacio de memoria, exploración y transformación? Hola, soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. En este episodio nos sumergimos en el universo fragmentado de Valentina Alvarado Matos, una artista establecida en Barcelona, España, cuya práctica gira en torno al collage, un ámbito donde conviven múltiples formas, desde el papel film hasta la cerámica. A través de una reflexión sobre la imagen y su materialidad, su trabajo aborda cuestiones de identidad diaspórica, paisaje y lenguaje. Valentina experimenta con el cine analógico en formatos de 16, 35 y hasta 8 milímetros, no para narrar historias convencionales, sino para tantear la imagen como un proceso. El modelado de arcilla, la construcción de mapas, las cámaras fijas sobre paisajes. En esta conversación exploramos su manera de percibir el tiempo, cómo lo describe, lo expande y lo materializa a través de la imagen. Cómo acumulamos afecto y distancia en el cine. Cómo la imagen puede anticipar la acción. Acompáñanos en este recorrido. ¿Qué ocurre cuando la imagen deja de ser solo una representación y se convierte en un espacio de memoria, exploración y transformación? Hola, soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. En este episodio nos sumergimos en el universo fragmentado de Valentina Alvarado Matos, una artista establecida en Barcelona, España, cuya práctica gira en torno al collage, un ámbito donde conviven múltiples formas, desde el papel film hasta la cerámica. A través de una reflexión sobre la imagen y su materialidad, su trabajo aborda cuestiones de identidad diaspórica, paisaje y lenguaje. Valentina experimenta con el cine analógico en formatos de 16, 35 y hasta 8 milímetros, no para narrar historias convencionales, sino para tantear la imagen como un proceso. El modelado de arcilla, la construcción de mapas, las cámaras fijas sobre paisajes. En esta conversación exploramos su manera de percibir el tiempo, cómo lo describe, lo expande y lo materializa a través de la imagen. Cómo acumulamos afecto y distancia en el cine. Cómo la imagen puede anticipar la acción. Acompáñanos en este recorrido. Bienvenida Valentina Alvarado Matos al podcast de Tráfico Visual. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Aquí desde Barcelona a las 8:15 de la tarde. Valentina es una artista visual, cineasta venezolana, como ella mencionó, radicada en Barcelona, España. Explora la memoria del territorio a través de la materialidad del cine, el papel y la voz. Su obra, que es cercana al collage, entre otros medios, teje reflexiones sobre la identidad diaspórica y el paisaje. Las piezas de Valentina han sido exhibidas globalmente en festivales como el International Film Festival de Rotterdam, ¿sí? La Bienale, mostrando la importancia de sus propuestas. Además de crear, Valentina también es docente, imparte talleres y comparte su conocimiento en espacios colectivos como La Escocesa y como otros lugares que también nos vas a contar. O sea, en todo ese tiempo, tu obra, también tu investigación, tu forma de crear, de pensar, creo que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, sobre todo por el manejo de los medios, ¿no? Que eso también como que le ha dado importancia y sobre todo, bueno, los cambios en tu vida, como mudarte, eh, irte de Venezuela. Entonces creo que eso, bueno, entre otras preguntas que tengo por ahí, pero me gustaría comenzar, bueno, desde ese momento
que estás en Maracaibo, ¿cuáles fueron como tus primeros acercamientos con el arte? Mm. Vale, bueno, yo creo que mi padre. Soy hija de artista, es decir, mi padre es pintor y grabador y escritor también. Comienza a hacer poesía y luego se muda hacia cosas con papel y pintura. Y mi hermana, creo que sí que tuve el privilegio en ese sentido de crecer en un ambiente entre el arte, ¿no? Y mi tía Consuelo, mi prima Nayari, como que éramos familias vinculadas al arte, y mi papá también dio muchas clases en la universidad, y ahora que la docencia aparece cada vez más en mi vida, creo que también ahí la docencia también estuvo a través de una cuestión familiar, ¿no? Y yo creo que sí, en Venezuela estudié diseño gráfico, y mi vida creo que en Venezuela, igual inclusive el ser hija de artista hacía que en Venezuela yo no explotara desde allí como mi vibración hacia la creación artística, sino más bien fue cuando yo me mudé para acá. Yo en Venezuela sí que había hecho y tuve unos acercamientos con sobre todo el collage, era lo que más hacía. Tuve una primera expo en este espacio que se llamaba Backroom Caracas, y hice un par de exhibiciones en lo que era en su momento oficina número uno, y como cosas en el Salón de Jóvenes de Artistas de la FIA, como que sí tuve cosas vinculadas a mi vida y a sentirme artista, pero yo creo que no fue hasta que yo me vine que yo me sentí como que me emancipé desde ese lugar. Y yo creo que si miro para atrás tiene que ver con una decisión de venirme aquí a estudiar y también de querer salir de Venezuela, porque no había ningún tipo de posibilidad en ese momento cultural. En Venezuela yo estaba muy vinculada al diseño, ¿no? Al diseño gráfico y al diseño de moda, con la marca que tenía con dos amigas. Y fue acá que yo aquí como que, bueno, comencé un poco, hice como un tabula rasa con muchas cosas, y en eso creo que también era con mis acercamientos hacia los modos de hacer arte, ¿no? Y, y sí, yo creo que y también quizás en Venezuela tenía una relación más tímida con el arte. Y yo creo que igual era también ser hija de artista, estar como en una familia de artistas, de lo que se espera quizás o no. Y ahí fue como me vine para acá, y sí que tuve como un resurgir, y también se me abrió un mundo de cosas y de aprender en las que no tuve el mismo acceso en Venezuela. Bueno, hay que mencionar que tu padre es el maestro Hernán Alvarado, bueno, tu hermana Florencia, muy querida Florencia, Consuelo Méndez, tu tía, Nayari Castillo, o sea, para que tienes un linaje allí que estás rodeada, muy bien Sí. acompañada. Pero eso significaba para ti alguna presión en ese proceso de crecimiento, cuando estabas como un poco indagando, incursionando, o más bien te nutrías, estabas cercana a ese círculo, bueno, de experiencias. No, ni presión no. Yo creo que era que no me veía quizás en un rol de artista, que quizás ahora ya luego sí lo asumí, y como que en eso salgo del closet, ¿no? Como del asumirme artista, que eso también conlleva, bueno, a decidir vivir de unas formas distintas a las que es decidir vivir del diseño. Como que hay como unas apuestas inclusive más precarias o más arriesgadas en decidir vivir o querer intentar vivir como artista en este mundo, ¿no? Yo creo que no era presión de una presión ni de ego, ni presión familiar, no, sino más bien quizás era como que vivía en ese paraguas, y como en esa suerte como de, sí, de nido creativo, donde no terminaba yo tampoco de saber muy bien qué era lo que yo quería hacer o decir desde el arte, ¿no? Y también tenía otras cosas, yo todavía también sigo haciendo cosas de diseño para poder vivir, o sea, como que creo que tenía más intereses, y quizás en la diáspora me fui enfocando y también fui filtrando como otras cosas que quizás en Venezuela se me permeaban más, sí. Mm. Ahorita estoy recordando, ya que lo mencionaste, de esa era de diseñadora, pero de moda, de estilo, y que impusiste un estilo. Eso lo hacías con otra persona. Las bandanas, ¿cómo es que se llamaban? Claro, ponena, ponena. Las onenas, por favor. O sea, Claro, eso ese fue era todo un momento. claro, ese fue un momento en Venezuela del diseño, ¿no? Con los mercados de diseño, diseño emergente, y era yo con mi prima y con Andrea, otra amiga, éramos tres amigas.
nos llegó a ir muy bien. De hecho, yo pagué mi pasaje para venirme para acá y un montón de cosas con ahorros que hicimos de todos esos años. Teníamos un taller de costura y teníamos empleadas que intentamos seguirlo a la distancia, pero luego, bueno, emigrar es también una travesía súper complicada, súper difícil y no era sostenible y también cada una se fue perfilando también como a una vocación más concreta y ahí yo también elegí el arte, ¿no? Claro, tenías que ya ahí tomar una decisión, emanciparte, como dices tú, y Claro. repartir ya como sí, propiamente los intereses, ¿no? O sea, que te ibas a buscar, pero sí recuerdo, y en una oportunidad aquí en Caracas, no sé, estábamos como en una fiesta y que las nenas estaban en Caracas, algo así como las chicas misteriosas detrás de la marca, que ya no eran tan misteriosas porque ustedes eran también modelos, o sea, lucían sus bandanas, sus pañoletas, todos los y complementos que tenían en ese momento, de verdad, muy, muy bellos. Ojalá vuelvan en alguna oportunidad como un revival ahí de esa marca de repente. Eso ya quedó. Ya Yo, quedó nosotros muy atrás. nos reímos, pero era también una forma, bueno, de trabajar en colectivo, que es algo que sigo sosteniendo de otros lugares y también de, bueno, de crear cosas, ¿no? Y de inventar, o sea que desde en ese momento ya estaba. Qué bien. Y lo que mencionaste también del diseño, recuerdo que colabora, bueno, de las que yo recuerdo, ¿no? Para, bueno, varios proyectos bueno, de largo alcance también. Y creo que ahí empezaste como también con el tema de exponer, por ejemplo, en Backroom. Creo que vi tu primera exposición allí, en el espacio de Backroom que tenía en Altamira, en Caracas, Sí. esa exposición. ¿Y ese ya era de cerámica o todavía no? No, esa fue una exposición que se llamaba Historial de Navegación y partía de una revisión como del historial personal. Era como una memorabilia, autobiografía digital. Yo hice una página web donde alojé un montón de collages y animaciones. En esa época trabajaba mucho con GIF, que era una suerte de una aproximación a la imagen audiovisual, creo yo, ¿no? Como dibujos animados, había mucho collage y en la expo habían distintas materialidades, había mucho papel, mucho dibujo, había un vídeo pequeñito, bueno, habían objetos, no había cerámica, pero yo comencé a trabajar cerámica fue acá. Pero sí habían como, bueno, como eran medios mixtos en todo su esplendor y ahí yo también ahora cuando a mí me preguntan que qué hago, yo sigo diciendo que hago collage, ¿no? Como que hago pelis que son también esta forma fragmentaria de entender la imagen, también pelis en donde alojo esos dibujos que hago, las piezas de cerámica, o sea, como que entendiendo el espacio fílmico, el visor de la cámara como ese espacio que puede alojar como distintas materialidades. Entonces, todavía a mí cuando me preguntan, yo sigo, aunque suena de una forma un poco naif, sí que sigo diciendo que sigo haciendo collage. Y es algo que me interesa también, inclusive por su connotación fragmentaria y por esta cosa diaspórica, multimedial, de digital analógico, como que hay algo ahí que me interesa como en el decir que se hace collage. Yo estaba viendo algún par de biografías y una inclusive de tu página web y decía collage. Y yo, ok, bueno, entiendo que puede ser esa combinación o cómo vas introduciendo también los materiales. Pero qué curioso que estás hablando en historial de navegación, ¿se llamaba? Eh, Sí, Dices que, o sea, ya estás trabajando ahí con la imagen, una suerte de animación, también de materiales, o sea, incluyes materiales y algo, bueno, me estoy saltando un poco el orden de las preguntas, pero en una de las entrevistas que tienes en la web, eh, hablas inclusive, como la experiencia de post rodaje, cuando empiezas a describir la imagen.
Y a veces es como describir una imagen o describir la materialidad de algo que ya grabaste, o que ya existe, pero es como allí empieza como un super relato, como otro relato. Claro, yo comencé a filmar, o sea, yo me vine aquí, hice un máster y luego intenté seguirme quedando, bueno, renovando los papeles, lo típico que hace la vida migratoria de la gente que se viene. Y en ese interín me apunté a unas clases de cerámica que era como un ciclo medio, que varias amigas, casi todas migrantes que estábamos haciendo el máster, nos apuntamos a una escuela de cerámica. Era para renovar los papeles de estudiantes, y yo también tenía una curiosidad. Yo había hecho cerámica de pequeña en campamentos de verano y cosas así en Mérida, pero nunca había como ahondado bien en la materialidad que daba el barro, ¿no? Y la tierra. Y yo me acuerdo que mi tía Consuelo, cuando le conté que estaba comenzando a hacer cerámica, me dijo, mira, eso muchas amigas artistas que empiezan a hacer cerámica así de la nada es porque están como buscando o esperando algo, ¿no? Y yo venía como un poco, no sé si perdida, pero queriendo experimentar con cosas como más, eh, sí, matéricas, yo creo, como un poco también harta del trabajo en la computadora. Mi vida de trabajo a veces también es muy del diseño frente a la pantalla. Y yo había ya comenzado a experimentar en filmar cosas muy pequeñitas que me compré una cámara de Super 8 y ahí me compré un carrete, iba mucho a unas sesiones de aquí que se llaman Eccentric, que son como el templo del cine experimental en Europa, que a mí me abrieron como un mundo, creo que en torno a la imagen audiovisual, creo que comenzar a ir allí fue lo que a mí me dio esa libertad y esa sensación de, wow, las pintoras pueden hacer pelis, la que hace cerámica puede hacer peli, y ahí cuando comencé a ir a estas sesiones del CCCB, creo que mi cabeza explotó en relación al Moving Image, ¿no? Y ahí yo fue como que me atreví. Y en ese atreverme también me quise atrever y también me apunté a las clases con mis amigas de cerámica y comencé a experimentar y entendí, bueno, yo tampoco me considero ceramista, sino más bien que en los últimos años uso un poco el barro para documentarlo y para usarlo también en acciones fílmicas, ¿no? Es decir, en filmar los procesos de cómo se hace una pieza, cómo se destruye esa pieza, qué pasa con esa materialidad. eh, y un poco la serie y la obra que presenté me acuerdo, para la Sala Mendoza, eran una suerte de mapas, techos frágiles, eran como unas maquetas, ¿no? Se llamaban, de hecho, Nuevos Techos la serie, y eran como unas piezas muy pequeñitas, pero tomadas en película de 120 milímetros, entonces parecían como unos bodegones de unos techos frágiles que se sostenían casi que por fragmentos o trozos. Entonces, para mí, de nuevo, esa era una forma de hacer collage. Y quizás había una timidez en mostrar la pieza porque no es una pieza final, sino más bien es como una maqueta, y por eso también me parecía interesante como registrarla en fotografía y no mostrar la pieza en foto, la pieza real, sino las fotografías como si fuesen unas posibles maquetas para algo, ¿no? Entonces creo que ahí la cerámica aparece en mi vida, creo que más bien como esa materia para ser construida, reconstruida, destruida, ¿no? Y no como una pieza final, que me provoca todavía un montón y quiero, muchas veces digo, quiero volver al barro así como a pensar en proyectos, pero bueno, también he tomado este camino más hacia lo audiovisual, donde la cerámica o lo matérico aparece, ¿no? Y creo que también en un intento de querer buscar, y este es el eterno, bueno, lo que tiene el arte, que siempre se tiene que justificar, y es como, ¿por qué? ¿No? Si me gusta la cerámica la utilizo, y si me gusta el cine lo utilizo, pero sí en ese intento de querer, bueno, Valentina, te estás dispersando mucho porque estás de repente con cerámica, yo decía, mira, igual tienen cosas en común que me interesan en relación a procesos de tiempo como distintos, ¿no? Como a unos procesos de revelado o de horneado que son, bueno, no son inmediatos, que hay que igual tener un cierto tipo de conocimientos desde lo químico en la cerámica y desde lo químico en el laboratorio, la sensibilidad a la película, la sensibilidad de cierto tipo de barro. Como que a empecé a encontrar cierto tipo de asociaciones, no por justificar, sino porque me estaban interesando, ¿no? Como en un tipo de producción quizás no tan extrema, enorme, rápida, y más opuesta un poco hacia a lo digital, ¿no? Y como una cosa de
pies en la, manos en la masa, ¿no? En la materia, etcétera. O sea que creo que vuelvo a eso que hablábamos quizás al inicio, que era una forma de insertar materialidades dentro del espacio que se filma, ¿no? Y bueno, el barro sigue estando allí. Hace poco hice una colaboración con una amiga y la filmé así, construyendo una pieza, como que igual es una forma también de mirar los procesos del trabajo del taller, que es en lo que también me siento muy a gusto, ¿no? Y en la vida material que ocurre en los espacios de creación, que son en mi caso también los talleres de artistas. Mm. Y en ese proceso de, bueno, que empiezas a ya incursionar en el cine o con ya como un medio más específico, por qué escoger o por qué trabajar también con una tecnología que de alguna forma, no voy a decir que es más difícil, pero tal vez hasta, no sé si es más costosa o es más compleja de usar? Es por eso, por el mismo tema de la materialidad, como de la posibilidad de bueno, como de palpar la película, de modificarla y que no sea algo tan plano como bueno, simple cámara de video digital. Viene por ahí o sea, ¿qué valor tiene para ti el uso, como que trabajar a partir del cine? No como solamente como medio, porque creo que indagando en lo que llamarías el cine experimental o expandido, te da esa posibilidad, ¿no? Tiene como un gran potencial, pero es parte de esas decisiones. ¿O fue por algo muy casual que dijiste, bueno, voy a usar esta cámara? ¿Fue como algo muy accidental? ¿Cómo empiezas a usar esos medios? Creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Es como que hay una decisión, obvio que no voy a decir que no hay una decisión estética de que me interesa, ¿no? De trabajar en película, pero luego, y que sí, son tecnologías obsoletas, pero bueno, cada vez menos porque cada vez hay más gente filmando, al menos, claro, en esta parte del mundo, porque sí que es más costoso, ¿no? Eh, pero hay una cuestión material que a mí me interesa, es decir, trabajar y poder tocar las imágenes, poder verlas, ver los fotogramas. Tienes una noción del tiempo muy distinta cuando filmas o grabas en digital, ¿no? Que la gente va a hacer una peli y tiene de repente 40 horas de material y yo tengo 70 minutos como máximo porque no tengo presupuesto para más. Entonces ahí hay algo que a veces creemos que es más caro y sí que la película y los procesos de revelado son caros, pero hay una economía de la imagen y una economía de luego de postproducir muy distinta en relación a la metodología digital, ¿no? También hay una forma de entender o de pensar la imagen en antelación al ser medios costosos, que también hay una relación distinta con lo que se filma, con cómo se filma, ¿no? Por más y hay también procesos de improvisación y a mí me interesa mucho la performatividad enfrente de la cámara y filmar mientras se filma, performar mientras se filma, ¿no? Pero sí que hay una disposición y una metodología más, diría, igual pensada, acotada, o al menos a mí me funciona de esa manera. Y luego hay otro aspecto que a mí me interesa mucho, que es lo que tú mencionabas antes, que es como esta cosa del cine expandido y la performance fílmica, que obviamente al tener y al trabajar con proyectores hay unas posibilidades infinitas en relación a la proyección, al público, la luz, ¿no? La alteración de la imagen en vivo, etcétera. Y luego también a nivel de exhibición, que yo sí he hecho exhibiciones donde he proyectado cosas en analógico, que luego si quieres hablamos un poco más de eso con el proyecto que mencionabas que hice en la capella el año pasado con Carlos y en la Virreina, que son muchos dolores de cabeza porque hay también el cacharreo y las máquinas se revelan y tienen agencia propia y hay como mucha cosa, pero creo que hay algo ahí mecánico que a mí también me gusta, o sea, que dejo de ser también artista y soy también como una mecánica. De nuevo es como reparar una máquina de coser. Entonces hay algo ahí también ahí de lo manual, de salir como del rol solo del arte, sino que eres también ya como una facilitadora, una labor de lo que haces que a mí también me gusta. Y ahí en la movida del cine experimental y de los proyectores y de los laboratorios hay algo también muy comunitario de eh,
compartir información, manuales, que en el arte contemporáneo hay menos. Entonces ahí también hay algo ahí un poco como de esta cosa entre open source y do it yourself, que a mí me gusta mucho del cine experimental. Por eso a veces a mí me gusta pensar en mis pelis que son como fanzines. O sea, son cosas que las hago yo, son producciones súper pequeñitas. El precio a veces, mira, la gente cree y de repente la peli me costó 200 euros o 150 y tengo una peli que es chiquitita, pero que ya para mí funciona como un libro, un cuentito, ¿no? Entonces hay algo ahí y eso creo que históricamente en el cine experimental es desde lo que se luchaba, más que del medio en sí. Es decir, no porque sea 16 milímetros o Super 8 yo considero que sea cine experimental, porque los videos de la Rosalía ahora lo filman en 16 milímetros, o Euforia se filmó en analógico. No, son las formas en las que se entienden esos procesos de producción y en cómo se hacen las imágenes. Y para mí tiene que ver también con, bueno, un poco con esa radicalidad de ir en oposición a lo industrial, no tener unos lineamientos narrativos concretos, sino quizás intentar ir a contrapelo de eso. Y eso a mí creo que fue lo que más me sedujo cuando empecé a descubrir una Bárbara Hammer, o bueno, artistas, pintora, María Lasning, que es una pintora, hacía unas pelis increíbles. Y yo decía, wow, hay otras formas de contar historias que no sean con una narrativa lineal, con un inicio, un desenlace, sino como estamos todo el tiempo rompiendo o estirando la imagen. Y eso yo creo que para mí era como muy rico y muy, wow, como muy que salía del cine y decía, quiero hacer una peli o se me ocurrían ideas y no es salir del cine y quedarte bloqueada, wow, esto fue muy difícil o muy costoso de hacer o muy tal. Entonces creo que ahí había una relación que a mí me sedujo mucho. No sé Ah, si eso responde. no, bueno, sí, no, y me vinieron como 5 preguntas más, pero mientras hablabas, tu voz me resuena mucho, literalmente, y cuando dijiste labor, di labor, por favor, Labor, porque porque cuando hicimos la exposición en Suiza, ay, claro. ese era de Arroja a la Tierra. Sí, qué Ok, buena memoria, entonces claro. el video estaba en una sala muy silenciosa y sonaba tu voz, porque casi todo ese audio, si estaba abierto, estaba Sí. expandido, era el sonido ambiente y decía labor. Y claro, todo lo demás lo contabas en español, pero esta parte era en inglés. Y bueno, y las personas como que volteaban y tu voz, o sea, era muy característico y no puedo, eran tardes, o sea, estar allí y volver a Pobre. escuchar tus relatos que también me parece que dicen mucho de ese trabajo que tú dices que son como tus fanzines, es algo muy, muy personal, porque tú incluyes no solo ese movimiento que realizas, esa especie de performance que es donde estás trabajando arcilla o estás pasando algunas imágenes, algunas fotos y las vuelves a armar y las quitas, las pones o los mapas, sino que agregas unas historias con tu propia voz o unos relatos que son esos relatos que se arman y se desarman, como tú a veces cuentas, ¿no? De esos paisajes que bueno, se desvanecen o se reconstruyen por el lugar que dejaste, por el nuevo hogar que estás haciendo. Te puedo decir, bueno, yo grabé o tomé fotos de personas que estaban viendo ese video y a lo mejor no eran de allí, pero transmitía, hay una conexión entre esa voz en esa imagen, muy fuerte, ¿no? Muy conmovedora y bueno, y dura. Después de todo es dura, pero cuando la ves es bella también bueno, por la película que usas, bueno, por lo que significa, ¿no? Que a lo mejor si no tienes el audio y no estás escuchando la historia o no estás escuchando tus palabras, puedes empezar a hacer algunas asociaciones de esas secuencias, de esas pequeñas secuencias que tú haces. Y como dices, esa mano que aparece y desaparece, es algo muy recurrente en ti, es como una extensión tuya que está en ese video, ¿no? Como muy en esa Mm, película, mm. de esos Sí, performances. sí, para mí son como unos micro performances enfrente de la cámara y la mano a veces aparece casi que por una forma solitaria de filmar, porque a veces lo que hago es que alguien en el taller me ayudaba o me ayuda o pido
o si hago proyectos en colaborativos, vale, le filmo la mano a esa persona o esa persona me filma a mí, pero creo que la mano empezó a aparecer casi que como una forma de trabajar en solitario, ¿no? Y casi que la distancia que daba del visor a la cámara y ahí en el cuadro activo cosas que tengo pensadas, ¿no? O que voy anotando, o el mini guión que son a veces como unas listas de notas a filmar o acciones a filmar, ¿no? Y luego la parte sonora, siempre vi, al principio yo hice muchas pelis que no tenían sonido. Y luego esto es algo que cada vez a mí me ha ido interesando más. Yo creo que había al principio un pudor en poner mi voz y yo creo que muchas amigas, a veces cuando me muestran sus pelis, el primer instinto cuando hacemos voces en off es hablar bajito o susurrar. Yo creo que hay ahí como una timidez, ¿no? Y luego ya yo fui también agarrando y me interesaba y me gusta pensar la voz como bueno, la lengua ahí como un órgano que está ensayando cosas. Y a mí me gusta a veces, bueno, como metodología, ver lo que filmé y poner la grabadora de sonido y ir describiendo lo que voy viendo, como que esa relación imagen-sonido, imagen-texto, texto-sonido, me gusta ensayarlo y quizás eso agregarlo de alguna forma y que haya un error, un sonido, un atropello, ¿no? Del propio lenguaje también. O sea, yo creo que ahí inclusive juega algo como también, no sé si migratorio en relación al lenguaje, inclusive estando en el mismo país, ¿no? Como que hay veces que me encuentro conjugando los verbos como aquí y digo, he ido en vez de fui, ¿no? Como que hay algo ahí que son renuncias o son como cosas que me gusta a veces, bueno, como repetirlas o que aparezcan de alguna forma, ¿no? Y que son también formas de diáspora desde la palabra, ¿no? Que yo creo que a mí eso también me interesa. Y esta cosa del ensayar o como del el dejar la repetición o el atropello también me gusta como son formas de no solo de construir desde un aspecto un poco más nítido, sino más bien que haya esta cosa opaca y esta cosa digamos, también de lo que es documentar, ¿no? Y dejarlo real y que no son puestas todo el rato en escena, sino es el registro de la vida del taller, el registro de un viaje a Venezuela, el registro de una construcción en un pueblo cerámico y cómo eso puede convivir o no y ser ficción o realidad. Y a mí hay algo ahí que me interesa bueno, por una cosa mía ya casi que egoísta de cosas que me interesa a mí explorar en las obras, pero también en cómo concibo esta, bueno, la vida entre lo real y lo que es una puesta en escena, ¿no? Y eso también, cuando hablas o sea, como que vuelves a ver lo que grabaste o lo que filmaste, eh, ahí hay esa revisión de la imagen es tan exhaustiva que puedes modificarla, la dejas así, o ella puede pasar a ser como como un ejercicio o como, no un ejercicio, pero una prueba de algo más. O sea, ¿cómo es esa metodología cuando tú ya has contado parte de eso, pero tu metodología de trabajo en el proceso de construir la imagen o no sé si es el término apropiado construir, pero de fijar la imagen o la imagen para ti se construye o es una imagen que cuando tú estás haciendo algo de manera intuitiva tú dices, está aquí, o ya Ujú. previamente es algo que tú vas perfilando, vas como preparando de forma anticipada, como de qué lado juegas, cómo Miren, arrancas tú. no, creo que ahí me mezclo un poco. Justo ahora, en junio, lanzamos Carlos y yo, bueno, publicamos un librito, un pequeño libro, que luego intentaré guardarte uno y te lo hago llegar, que justo es un ensayo, bueno, es un breve texto de 8 páginas mío y 8 páginas de él, donde hablamos de nuestra metodología, que es muy distinta, porque somos personas con metodologías y formas de hacer cine muy distintas, pero que de repente encontramos un punto en común en donde la imagen se libera y hacemos proyectos en conjunto audiovisuales instalativos. Pero justo creo que lo del sonido y lo de la voz que hablaba antes aparece mucho de esta forma de revisar la imagen porque en analógico yo grabo la imagen por un lado y el sonido por el otro. O sea, siempre hay una cuestión asincrónica y yo ahí lo abrazo. Y ahí me interesa pensar como
en cómo esto puede convivir por separado, ser de manera sincrónica y de repente lo despedaza. Entonces ahí hay una relación asincrónica y desordenada de qué viene antes y qué se anticipa primero, ¿no? Si la imagen o el texto, la palabra, o si se entienden las imágenes como palabras, o la palabra como imagen. Entonces, mi metodología va variando también, ¿no? Yo en un momento al inicio sí que creo que tenía una metodología más de diario, es decir, que tenía carretes de Super 8 en la nevera, iba filmando, iba haciendo y luego escaneaba y luego revisaba y a partir de ahí montaba cosas que me interesaban. Arroz a la tierra, por ejemplo, es el registro como de dos materiales muy distintos. O sea, los dos eran carretes y película en blanco y negro, pero uno fue el registro de una construcción de barro en La Escocesa, el lugar donde tuve taller muchos años durante la pandemia, y yo tenía ese material y lo tenía ahí aparcado por mucho tiempo y no sabía qué hacer. Y luego fui a una residencia en un pueblo de Italia y era justo un pueblo cerámico y también ahí grabé algunas acciones y luego de 2 años vi los dos materiales y los puse en relación. O sea, como que no tenía una idea muy preconcebida, lo que sí había como una búsqueda en registrar procesos cerámicos. Entonces después un poco era como poner en relación estas dos cosas. Eh, Depende también, a veces tengo ideas concretas que también se van por otro lado. Yo estuve en Matadero en el 2022 haciendo en teoría digo porque no fue fallido esa idea principal, quería hacer un trabajo con un archivo de unas mujeres viajeras que habían viajado de Europa a Latinoamérica, etcétera, y luego me sentí un poco, bueno, bloqueada con un trabajo tan histórico, documental, y lo que terminó fue deviniendo ese registro de esos archivos en un ensayo más en primera persona y un poco bastante también fragmentario de cómo se puede deshojar un archivo. Entonces, sí que parto a veces de ideas muy concretas o como de nociones muy específicas de, bueno, no en vano siempre hay un paisaje, ¿no? Mirado desde cierta distancia, desde una distancia muy corta, muy larga. A veces el cuerpo aparece en forma de mano o de piel de mi madre que la voy a visitar después de mucho tiempo, como que hay distintos tipos de registros que son recurrentes y obsesivos y repetitivos quizás, y luego ahí ya intento desarmar las imágenes. Pero bueno, que sí que son siempre cosas donde el sonido cada vez está más presente y hay también como una narración, eh, bueno, rítmica, ¿no? De lo que se está viendo o de lo que no. Mm. Eh, Me gustaría saber, porque has mencionado mucho el tema del trabajo colectivo, de la experiencia de compartir, sí, como de esa convivencia, ¿no? De poder transmitir y recibir y ofrecer y dar esa circunstancia que nos permite no un trabajo en taller aislado, sino esa colectividad. Y tú también has sido, o sea, has estado en varias residencias artísticas, has vivido, que también son procesos muy particulares, porque a veces hay como mucha soledad, mucho aislamiento, autoaislamiento o impuestos, depende del estilo, Mm. o y de repente sales y hay como todo un conglomerado de gente y estás en una familia muy, muy expandida, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido para ti vivir esos procesos, esa experiencia? Entiendo que has participado y perteneces como a un grupo muy activo de la Escocesa, que es un espacio de residencia también. Para ti, ¿eso cómo ha transformado o cómo ha cambiado tu forma de entender el arte y de entender también lo que tú, bueno, lo que estás haciendo, ¿no? Mm. Desde tu No, para visión mí de artista. sí, un antes y un después de lo colectivo, ¿no? Sin dejar los momentos y bueno, que también tengo una práctica muy individual, ¿no? Tengo mis pelis, hago mis proyectos, hago mis cosas, pero también colaboro desde hace 9 años o 8 con Carlos, con quien hemos hecho un montón de trabajos, ¿no? Y yo creo que nos atraviesa ahí una diáspora, porque él es un artista y cineasta chileno, una recurrencia hacia la imagen cinematográfica y también bueno, yo creo que los trabajos en colectivo, por un lado hay una cosa de la autoría colectiva, que hay algo que se desdibuja, que es muy bonito, ¿no? Como que como te relacionas ya con una imagen que ya no es tuya, sino que también le pertenece a otra persona. Y en eso hemos hecho trabajos y proyectos muy, muy especiales y donde, bueno, ahí
se aprende mucho, ¿no? A nivel de metodologías, de renunciar a cosas, de egos, de aprender a nivel técnico, como que creo que en eso, por ejemplo, en el caso con Carlos, él viene de él estudió cine en Chile y cine de película, porque viene de otra generación, ¿no? Entonces yo aprendo en eso mucho de él y él me dice, guau, tú tienes una libertad en cómo construyes y una forma de performar ante la cámara que yo al principio me hubiese puesto de los nervios. Entonces ahí hay algo que funciona muy bien en relación como a desarrollar proyectos en conjunto, ¿no? Y luego también compartir espacios de taller. Yo soy parte de justo lo que decías, es una asociación de artistas que también tiene un espacio de residencias que se llama La Escocesa, la que tuve 4 años compartiendo con Carlos y con otras artistas taller. Y, y bueno, es como que la vida sale más allá del taller individual, ¿no? Y se permea de las comidas, de las conversaciones, de pensar en que el trabajo en solitario está muy bien, pero muchas manos y muchas cabezas también ponen en cuestión y dudan y aportan y enriquecen y eso es muy bello. Y ahí también ha sido un espacio donde hemos creado entre varias artistas también, por ejemplo, ahora mañana organizamos un cine club, entonces un espacio de poder, bueno, actividades que surgen a veces como del deseo de poder mirar cosas juntas para luego poder conversar de ellas. Entonces, por ejemplo, desde el 2019 organizamos un cine club gratuito para las vecinas del Poblenou y para la gente de allí. Entonces vamos los miércoles, una vez al mes, y invitamos a un artista que cocine y luego entonces vemos la peli y luego comiendo hablamos de la peli, de lo que vimos. Entonces son estos espacios como de debate que bueno, me parecen cada vez más necesarios, sobre todo, no sé, para cómo está el mundo, mejor mirar las cosas juntas, ¿no? Como Sí. que eso ha sido muy guay. Yo estuve nada, en La Escocesa tuve 4 años de taller, pero como es una asociación sigo siendo parte. Y mañana voy al cine, el domingo estuvimos en una actividad que se llamaba Está Perfecto, de hacer toppers, batch cooking, para llevarnos a la casa. Entonces fue entre un montón de amigas hacer recetas de las abuelas, encurtidos, cosas. Y después me vine a la casa y metí en el congelador un montón de comida y era hablar un poco de, bueno, de la herencia de los sabores, como que hay algo ahí en lo colectivo y en el compartir que a mí bueno, te hace salir de ti misma y te conectas de otro lugar. Y Qué luego, sí. Luego sí que estuve en Hangar 2 años, que también era un espacio de talleres colectivos, y ahora justo ya se acabó la época de los talleres de la gente, de las fábricas de creación, de lo que se llaman, y monté con 8 amigas, o sea, somos varias amigas escocesas, un espacio que se llama Litoral. Y tenemos un serio. taller, Ay, qué sí, bonito, me encanta ese nombre. justo es en un edificio donde arriba está hay otra Lourdes Peñaranda, que Ajá, no, ajá, claro. Lourdes está arriba con otras 2 artistas y en el mismo pasillo nuestro hay al fondo un colectivo de artistas también de la ex escocesa y en el mío estoy yo con 8 artistas más. Entre esas, 8. somos 8. Un grupo. Sí, sí. Una manada, Entonces, una tribu, como dicen. total. Está, bueno, Catarina, Carlos, somos varios. Y es súper bonito porque, bueno, ya también compartir taller es saber las manías de la gente. Bueno, ya somos un grupo de artistas ya que hemos convivido mucho tiempo. Y esto ya más va por libre, es decir, no estamos generando ahorita programación ni nada, sino más bien ahorita cada uno tiene su espacio de trabajo, pero la idea luego a futuro es ir viendo, pero esto es un poco más sin un programa muy concreto porque también estamos todos en momentos vitales donde queríamos estar más como hacia adentro y viendo cómo luego vamos inventando cosas. Pero sí, yo creo que lo colectivo sí ha permeado un montón, como en mi forma, no sé si ni siquiera no sé si en hacer obra, pero sí en pensar, ¿no? En abrir procesos o en poder hablar de las ideas no sé si no si no estamos muy solas. Y yo creo que es Claro. muy bonito poder compartir, ¿no? Y en ese compartir, desde compartir las penas del que tenemos la familia lejos hasta la precariedad del arte, hasta las recetas de la abuela, ¿no? Y yo creo que en eso, no sé si era hasta Tilda Swinton, que decía, no sé si fue en los Oscars o en cuándo, me salió en el Instagram de estos reels, y ella hablaba, y lo que decía yo decía es que, mira, es que lo dijo súper bien, que hablaba de la importancia del trabajo colectivo y de que es
es político, es cariñoso, es cuidadoso, es un montón de cosas. Y yo creo en eso más que nunca, cada vez más. En cuidarse unos con los otros y bueno, si hay algo en común que también las reúne, las encuentra, bueno, es como un acompañamiento que implica muchas cosas, a veces, bueno, altos y bajos, ¿no? Las críticas, las, qué sé yo, pero Sí, eh, da, eso nos ayuda a hacer un poquito más también, practicar la tolerancia, el aislamiento, la soledad, el retraerse. Pensamos que nos podemos como imponer ante todo y resulta que no. El sí, mundo es muy sí, sí. grande, estamos rodeados de muchas circunstancias y hay que empezar a negociar y este, cómo nos situamos Mm, en un grupo de personas y bueno, ante lo demás. Em, mm. recordando, bueno, hablas de lo diaspórico, hablas de la distancia. Te quería preguntar de si cuando vivías aquí o ahora que estás desde lejos de Venezuela, físicamente, pero no en nuestros corazones, pero ¿has admirado o tenías admiración por algún cineasta, por algún artista del video, desde antes? ¿Alguna referencia de artistas venezolanos en particular, salvando lo presente de tu familia, pero que para ti Mm, también hayan sido, o ahora que estás propiamente, bueno, trabajando con el cine, mm. sí, con la imagen en movimiento y todo esto del cine experimental, que para ti hayan sido o representen como unos referentes? Sí, bueno, sí, de hecho, me acuerdo haber visto, no sé si se llamaba La Cosa, de Claudio Perna, o cuál era, que tiene ¿Cómo? una, de Claudio Perna tenía una Ajá. pieza que no sé si era La Cosa o algo. Sí, bueno, también las de Jenny Nan, recuerdo haber visto también cosas, como que bueno, creo que ahora reviso, el año pasado, no, ¿cuándo se murió una performer venezolana? Antonieta Sosa. Sí, claro, Antonieta Sosa, los registros de las performances de ella también me acuerdo haberlas visto en su momento. Como que sí que habían, de Carlos Castillo conocía una peli que, no sé si era esta peli que lanza una cámara o algo, que se Ujú. destruye o algo, Sí, ¿no? Como que sí que había correcto. visto cosas bueno, sí que había visto cosas que me interesaban y que nunca había pensado en hacer pelis, pero sí que había algo ahí en la cuestión cinematográfica que creo que me interesaban, ¿no? Pero de artistas venezolanos, ahora miro para atrás y sí que habían varias cosas que yo creo que me influenciaron, ¿no? Quizás más estando aquí, pero ahí ya yo veía, ¿no? Claro, y luego veo eso, o pienso en lo de Antonieta Sosa, y pienso que también eran como registros de acciones, ¿no? Y Ujú. que son cosas que a mí también me interesan. De hecho, ahora todavía no estamos en nada concreto, pero estoy hablando con mi tía Consuelo porque quiero ver si hacemos algo juntas, porque ella ahora está en Austria. Ah, bueno, la tiene relativamente cerca y ella creo que está activa, ¿no? Está haciendo, Sí, y está muy una también, activa. otra maestra del performance, Mm. y está, bueno, muy constantemente mostrando qué está haciendo, intervenciones murales, está Ujú. también haciendo. Tenemos pendiente, bueno, al menos comenzar bueno, primero vernos desde acá porque no nos hemos visto desde que ella se mudó, pero luego como comenzar al menos a conversar y a ver Claro, en qué deviene, a ver en qué claro, claro. deviene, pero comenzar a hablar de estas cosas también, bueno, de, de la vejez y el arte, no sé, como cosas que a mí también me interesan, teniendo a mi padre afuera lejos, que se hace mayor, y a mi mamá, como que bueno, tenemos, estando lejos, muy poca gente mayor o muy poca gente pequeña, ¿no? Entonces es raro porque estamos como en una suerte de generación de intermedio donde no nos relacionamos tanto con gente mayor, salvo la vecina que abajo y le tocó el timbre para ver si necesita algo. Y digo, ay, ya que mi tía está acá, ¿no? Y nuestra relación con la gente mayor es por la tecnología y es a miles de kilómetros. Entonces eso me parece como muy especial. Sí, de hecho ahora tengo un proyecto que quiero hacer con él. Son cosas un poco más largas y me están tomando, creo que igual, por un lado, me toma más tiempo porque
atraviesa lo afectivo directo, ¿no? Como, ¿cómo hago algo con mi padre o con mi madre estando lejos? Bueno, necesito primero los medios para poder ir allí, pero fui en el 2023 a Venezuela, que tenía un montón de tiempo sin ir, y ahí filmé, tengo unos 20 minutos o algo de cosas que hice con mi papá. Y ahora me voy a una residencia que tuve la suerte de entrar como un laboratorio para desarrollo de algo más largo, con un proyecto con él, que todavía no tengo ni forma ni nada, pero bueno, yo fui esa vez estuve en Maracaibo un mes y medio y hicimos algunas cosas que yo filmé en conjunto. Bueno, yo creo que mi invitación con él es que quiero hacer una peli para que los dos inventemos y un poco juguemos ante la cámara los dos. ¿Vas a hacer una película con él? O sea, la idea es Sí. que van a estar La, los dos. o sea, Wow. esa es mi idea. De aquí Ok. necesito, o sea, digo, es una película que todavía no la tengo tan clara. Aquí los fondos que dan para el cine son un tipo de cine muy estructurado y quizás no hay esa posibilidad de imaginar, mira, necesito dinero para ir a Venezuela y ponerme un mes y medio a jugar con mi papá y a pensar en lo pictórico, en el paisaje, los dos juntos y que no haya ningún tipo de todavía de de estructura concreta, ¿no? Entonces, necesito bueno, la vida de las convocatorias es un poco que pides por acá, te dan y por aquí. Yo cuando fui a Venezuela llevé material, filmamos, salieron unas imágenes súper bonitas, pero creo que tengo que volver. Esto es un proyecto más a largo plazo. Pero ahora, por suerte, voy al País Vasco a una resi pequeñita que dan de escritura, porque quiero meterme como de lleno a pensar en paralelo eso y también cosas que tienen que ver con conversaciones que quiero comenzar a activar con mi tía Consuelo. Y yo creo que no en vano son dos cuerpos, bueno, mayores, ¿no? Que envejecen, cuerpos cercanos a mí, afectivos, que ahí está como apareciendo de repente como una cosa como no sé si es de la vejez y el amor, como que algo ahí que de repente aparece que no, bueno, fue en el último viaje que hice a Venezuela que me llevé película para ver qué aparecía allí y fue un poco ahí jugar con él y hacer cosas con él. Pero bueno, que está todavía muy... Claro, está en- comenzando, está en está el... comenzando. Para mí una forma también, cuando he ido y cuando he ido a visitar a mi hermana, que he tenido la suerte de repente porque me han salido proyectos y la he visitado y paso con ella temporada, siempre le digo, ay, te puedo filmar un poco, como que ni siquiera sé para qué lo voy a usar, pero son para mí formas también de atesorar como los afectos y mi familia, ¿no? Y es como ya luego veo qué hago, pero de momento, mira, eh, sí, como me parece también retratar a la gente que quieres, ¿no? Gracias, Valentina. Te deseo mucho éxito y con las cosas que vienen, con todos esos proyectos, ojalá que se concreten y consigas lo... Hay que, hay que ligar por el financiamiento y todo para que de verdad esas ideas se materialicen y las podamos atesorar todos. Ay, gracias. No, yo soy fan de tráfico desde siempre. No, bueno, yo también, No, de Fallen, de Onena y todo lo que ha venido a lo largo del tiempo. Así que, bueno, me despido, te mando un gran beso y ojalá que nos podamos ver Ay, sí, pronto. tengo ganas de ir, pero bueno, a Venga, ver venga cómo. para Venezuela, venga. Un beso. Un beso, que estés bien, nos hablamos pronto. Chao. Y así llegamos al final de este episodio. Un agradecimiento especial a Valentina por esta conversación y por supuesto a ustedes por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar todas nuestras entrevistas en su plataforma favorita y encontrar más detalles en nuestra web tráficovisual.com. ¡Hasta pronto!